El 22 de julio de 2013, la excursionista de 66 años, Geraldine Largay, salió para otro día en el Sendero de los Apalaches. Ya llevaba varios meses de caminata y estaba a pocos días de completar la monumental primera etapa de su viaje planeado. Estaba exhausta, emocionada y en su elemento. Recorrer el sendero era un sueño de toda la vida que finalmente estaba persiguiendo. Pero ese día, después de un momento de falta de juicio, pronto se saldría del sendero, para siempre, sin que nadie volviera a verla o saber de ella. El Sendero de los Apalaches fue ideado en 1921 por el guardabosques Benton MacKaye. Él dedicó gran parte de su vida a abrir senderos y trabajar en la naturaleza. Y al final de una caminata especialmente estimulante, trepó a un árbol y miró las distantes montañas Apalaches. Mientras admiraba la vista, se le ocurrió la idea de un sendero que pudiera ir desde donde estaba hasta esas lejanas cumbres. Tras la muerte de su esposa, Betty MacKaye, a principios de 1921, Benton comenzó a tomar medidas para hacer realidad su visión. Expuso su plan para el sendero en un artículo publicado en el Journal of the American Institute of Architects. En pocos años, la Appalachian Trail Conservancy había formado una agencia sin fines de lucro cuya misión era supervisar la construcción y el mantenimiento posterior del sendero de Benton. El sendero, como se construyó, difería del plan original de Benton. Él imaginó no solo una ruta para caminar por varios estados, sino también un ecosistema de granjas, refugios, áreas recreativas y casas privadas en el recorrido. Lo que terminó construyéndose no estuvo a la altura de su gran visión, pero aún así fue una hazaña increíble de cooperación, planificación y construcción. El Sendero de los Apalaches fue y, según conservación, sigue siendo el sendero continuo más largo del mundo solo para excursionismo. El sendero recorre el borde oriental de Estados Unidos, atravesando 14 estados: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, Virginia Occidental, Virginia, Tennessee, Carolina del Norte y Georgia. En total, el sendero tiene alrededor de 3.500 kilómetros o 2.200 millas de longitud, aunque su longitud real cambia de año en año debido al mantenimiento y mejoras continuas. No hace falta decir que recorrer todo el sendero es un logro increíble. De hecho, en los primeros años después de su finalización, nadie estaba seguro de que fuera posible recorrer el sendero de principio a fin en una sola temporada. Pero sí lo era, y desde que el sendero se abrió en 1937, decenas de miles de personas han hecho exactamente eso. Una caminata de extremo a extremo por el sendero es un compromiso enorme, que toma alrededor de 7 meses en promedio y requiere una disciplina increíble, determinación y fortaleza mental. Durante 7 meses y 3.200 kilómetros, los excursionistas atraviesan diversos paisajes y climas. Algunas partes del sendero atraviesan bosques profundos y densos, y otras cruzan laderas expuestas y rocosas. El sendero generalmente está bien señalizado, pero en algunos lugares se vuelve rudimentario. A veces hay refugios de madera al lado del camino, a veces pasa por pueblos y aldeas, y a veces no hay señales de civilización humana. Durante días seguidos, los caminantes deben estar en forma y ser resistentes, independientes y decididos a llegar hasta el final. Al mismo tiempo, sin embargo, las recompensas de una caminata completa son considerables. Los caminantes experimentan no solo los hermosos paisajes, sino también una sensación de logro inmenso y una sensación de paz y felicidad mientras atraviesan la naturaleza salvaje. Muchas personas cuentan que recorrer el Sendero de los Apalaches es un acto decisivo que les ayuda a cambiar su vida. Algunos excursionistas regresan año tras año, atraídos por el llamado de la naturaleza y la increíble comunidad que encuentran con otros excursionistas. Los excursionistas en el sendero tienden a trabajar juntos. Pueden hacer amistades, caminar juntos por algunas secciones o intercambiar comida, libros y otros suministros. Generalmente se cuidan unos a otros mientras avanzan por el sendero. Esta comunidad dinámica tiene hábitos y tradiciones, una de las cuales es usar nombres de sendero. Los nombres de sendero son nombres que se usan en el Sendero de los Apalaches y que generalmente los excursionistas se dan entre sí. Los excursionistas firman los libros de registro con sus nombres de sendero y los usan para identificarse, lo que fomenta un fuerte sentido de comunidad. El sendero de Geraldine Largay se llamaba Inchworm.
apodo dado por otros excursionistas por su paso lento pero constante. La enfermera jubilada tenía 66 años cuando se dispuso a recorrer el sendero. Para ella era algo de su lista de deseos, algo que había querido hacer durante muchos años. Ahora que su hija se había ido de casa y tanto ella como su esposo estaban jubilados, era un sueño que por fin podía hacer realidad. Su plan era realizar la caminata en 2 partes. Comenzaría en el punto medio del sendero en Virginia Occidental y caminaría hacia el norte hasta su final en Maine. Luego regresaría al punto medio y recorrería la parte sur del sendero para completar toda su longitud. Tomar un sendero de esta forma, también llamado caminata de ida y vuelta, permite evitar las zonas más concurridas durante la temporada alta de caminatas. Geraldine no estaría sola en su largo viaje. Una amiga cercana llamada Jane Lee caminaría con ella y el esposo de Geraldine conduciría una ruta paralela y se reuniría con Geraldine para brindar apoyo y suministros donde quiera que el sendero pasara por un pueblo. Para prepararse ante los peligros y dificultades del camino, Geraldine había tomado un curso de entrenamiento antes de embarcarse en el viaje y, en general, estaba en buena forma y saludable para su edad. En el sendero, Geraldine era un encanto. Quienes la conocieron disfrutaron su compañía. Varios excursionistas destacaron su valentía, positivismo y actitud alegre ante la vida. Ella y su compañera de senderismo, Jane, hicieron muchos amigos mientras avanzaban hacia el norte. Al mismo tiempo, no todo fue fácil. La pareja tuvo momentos de desacuerdo de vez en cuando. Jane comentó después que Geraldine tenía un mal sentido de la orientación, algo que a menudo provocaba discusiones sobre por dónde debían caminar. Con el tiempo, la pareja dejó que Jane se encargara casi toda la navegación. Por esto fue difícil para Geraldine, cuando Jane tuvo que dejar su caminata antes de tiempo a finales de junio para atender una emergencia familiar. La pareja había caminado junta durante varios meses, recorriendo más de 1000 millas. Hablaron sobre posponer el resto de esa parte de la caminata hasta el próximo año, pero decidieron no hacerlo. Geraldine estaba comprometida con el camino. De hecho, ella y su esposo se habían mudado de su casa para poder costear este viaje de su vida. Tenía que continuar. Además, ya habían llegado hasta Maine. Sentía que ya estaba en la recta final de la caminata, así que Geraldine continuó sola, algo que podría haber sido intimidante para ella. Además de encargarse de la navegación por su cuenta, ahora también enfrentaría mucha más soledad que antes. Jane notó que a Geraldine no le gustaba la soledad. De hecho, Geraldine a menudo estaba dispuesta a caminar más de lo necesario en un día con tal de llegar a un refugio donde pudiera encontrar a otros excursionistas, en lugar de acampar en un sitio donde solo estuvieran ellas dos. Pero si este miedo a estar sola intimidaba a Geraldine, ella no lo demostraba. Siguió avanzando por el sendero, ahora sola, durante varias semanas. Después de la partida de su amiga el 22 de julio de 2013, Geraldine despertó en el sendero. Había pasado la noche en el refugio Poplar Ridge en Maine, un cobertizo de madera rudimentario donde los excursionistas solían quedarse. Empacó sus cosas, le envió un mensaje de texto a su esposo para avisarle que estaba por salir y comenzó a caminar. Alrededor de las 7 a.m., unas horas después, se detuvo y salió del sendero para hacer sus necesidades. Generalmente los excursionistas dejan sus mochilas al desviarse del sendero, pero esta vez, quizá preocupada por estar sola, Geraldine no lo hizo. Ella se llevó su mochila con ella. Una vez fuera del sendero, se desorientó. El bosque a su alrededor era denso, oscuro y uniforme. No podía recordar en qué dirección estaba el sendero, y cuando intentó regresar, accidentalmente se dirigió en la dirección equivocada. Esperaba que en cualquier momento volvería a salir al sendero, pero en realidad solo se estaba alejando más de él. Después de un tiempo, intentó enviarle un mensaje de texto a su esposo, escribiendo: «Estoy en problemas. Me salí del sendero para ir al baño. Ahora estoy perdida. ¿Puedes llamar a Appalachian Mountain Club para ver si un encargado del sendero puede ayudarme en algún lugar al norte de Woods Road? Besos y abrazos». Desafortunadamente no había señal y su mensaje no se envió. Geraldine no encontró el camino de regreso al sendero ese día ni al siguiente. Ella acampó en el bosque, intentando enviar más mensajes de texto y fallando cada vez, hasta que finalmente se le acabó la batería del teléfono. Con la esperanza de que sería más fácil encontrarla si se quedaba allí,
Geraldine acampó en el bosque y esperó el rescate. En pocos días, cientos de personas la estaban buscando. Guardabosques y bomberos peinaron el bosque a ambos lados del sendero. Se utilizaron perros de búsqueda y rescate, pero la fuerte lluvia había borrado el rastro de Geraldine. Se repartieron carteles de personas desaparecidas y se pidió a los excursionistas estar atentos a alguna pista sobre Geraldine, pero no la encontraron. Pasaron días y semanas hasta que la búsqueda se suspendió tras la desaparición de Geraldine. Geraldine solo llevaba consigo una pequeña cantidad de medicamentos importantes, contando con que su esposo la reabasteciera en cada parada a lo largo del camino. Sin sus medicamentos habituales, se pensaba que era extremadamente improbable que Geraldine sobreviviera por mucho tiempo. No fue sino hasta 2 años después que un trabajador forestal descubrió un pequeño campamento remoto, apenas visible en un denso grupo de árboles. Había una tienda de campaña, una bandera improvisada y evidencia de múltiples intentos de encender una fogata. Había botellas de agua, había un saco de dormir, y dentro del saco de dormir había huesos humanos. Estos eran los restos de Geraldine Largate. Un diario encontrado sellado en una bolsa Ziploc reveló que ella había sobrevivido durante 26 días después de haberse perdido en el bosque. En las páginas húmedas y cubiertas de musgo de su diario, ella había escrito cartas para su familia con una nota de portada que decía: «Cuando encuentren mi cuerpo, por favor llamen a mi esposo Jorge y a mi hija Kerry. La mayor bondad para ellos será saber que estoy muerta y dónde me hallaron. No importa cuántos años pasen desde ahora. Por favor, encuentra en tu corazón la voluntad de enviar el contenido de esta bolsa a uno de ellos». Se descubrió que Geraldine había fallecido debido a la exposición después de pasar semanas sobreviviendo en la naturaleza. Su campamento, trágicamente, estaba situado a solo 100 metros o 320 pies de donde un equipo canino la había buscado. Estaba a unos 3 kilómetros o 2 millas del sendero y a menos de 30 minutos a pie de un camino maderero cercano. Colgó una manta de aluminio reflectante para llamar la atención, pero la densa cubierta de árboles sobre su campamento impidió que fuera vista. Los restos de Geraldine regresaron a su familia y pusieron una cruz donde hallaron su tienda. Fue recordada tal como había sido en el sendero. Una mujer decidida, valiente y contagiosamente positiva que no se dejó intimidar por la tarea que tenía delante, cuya vida se perdió por un error momentáneo mientras emprendía el viaje de su vida.